Bueno, ahora vamos a ver lo que son las funciones, que es una de las estructuras este, pues más importantes y más utilizadas en la programación. Em, sí, en general en la programación son muy utilizadas y vamos a ver por qué. Si bien las funciones quizás ustedes ya las han tratado en materias de matemáticas, por ejemplo, cálculo, las funciones en programación tienen sus diferencias. Sí se pueden utilizar como funciones matemáticas, pero no, pero van un poquito más allá. Tienen un, vamos a decirlo así, un contexto un poquito diferente, un- una utilización más amplia, vamos a decirlo así. Este, pero bueno, y de hecho ustedes, a pesar de que no lo ven, eh, han interactuado con funciones de alguna manera, pero ahorita se los explico bien. Para eso, primero quisiera hablar de la reutilización del código. En programación es muy importante que nosotros tengamos que reutilizar código. ¿Por qué? Porque hay a veces que los programas se pueden hacer muy largos si no reutilizamos código. Y eso puede hacer que se pierda la legibilidad del mismo código y que también sea más difícil de mantener. Simplemente imagínense que tengamos 700 líneas de código, pues para mí sería muy difícil de leer y créanme que hay códigos que llegan a ser mucho más largos. Entonces, la reutilización de código se vuelve algo importante en la programación. Y cuando tenemos un proyecto grande es importante volver a utilizar cosas que ya utilizamos, pero para eso no tenemos que estar, por ejemplo, copiando y pegando. Eso sería, aparte de mucha pérdida de tiempo, les digo, se pierde la legibilidad, ¿no? Porque va a haber muchos pedazos en nuestro programa que se repiten y pues no queremos eso. Por lo tanto, lo que debemos utilizar son lo que conocemos como las funciones. Al final de cuentas, una función es un fragmento de código que tiene un nombre que nosotros queramos ponerle, para realizar una serie de instrucciones, una serie de tareas. Esta serie de instrucciones puede ser tan grande como tú quieras o tan pequeña también. Es, en general, las funciones pueden recibir algún parámetro o no, y también pueden devolver valores o no pueden hacerlo. O sea, eso quiere decir que hay funciones que eh, regresan cosas y otras que no regresan nada. Eh, y esta estructura es muy similar a la función matemática que ustedes ya han visto en cálculo. Por ejemplo, las funciones, pues las funciones f de x, tú le das un número, x, y te regresa otro número. Ese número en concreto lo transforma en otro, ¿no? Por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado. Tú le das un número y lo que hace es que te lo lea al cuadrado. Es decir, tú le das un argumento y te regresa un valor. Como les comentaba, en programación las funciones van un poquito más allá y tienen una utilidad un poco más amplia. Además de que, pues sí podemos ver una gran diferencia, porque una función matemática siempre te regresa un valor, siempre le das un argumento y siempre te regresa un valor. En programación no es necesario, quizás son instrucciones que no necesitamos que nos regrese nada y que no le tengamos que dar nada. Ahorita vamos a ver algunos algunos ejemplos. Pero también ya vimos, de hecho ya vimos funciones, por ejemplo la función print. La función print, este, nosotros le dábamos cualquier cosa, ya sean letras, números, lo que sea, y nos lo imprimía en pantalla. Esa función le pasamos un argumento, ya sean palabras, números, y lo que nos regresa es que hace una instrucción, que esa instrucción es imprimir en pantalla, ¿no? Bueno, y aquí pueden ver del lado izquierdo que esta es la sintaxis que se utiliza para las funciones. En general nosotros ponemos def y luego nombre de la función, después abrimos paréntesis y aquí van a ir dentro de los paréntesis los argumentos. El argumento o los argumentos pueden ser varios. Y después utilizamos dos puntos. Aquí ya se puede ver la diferencia de Python a otros lenguajes de programación, porque en otros lenguajes de programación, por ejemplo C, C++ o Java, no, las funciones las definíamos dependiendo de lo que nos iba a regresar. Por ejemplo, si la función que nosotros establecíamos nos regresaba un número entero, nosotros teníamos que poner int y nombre de la función.
En este caso, en Python no es así, simplemente es de manera general def. Para cualquier tipo de función es def. Y en gran medida se debe a lo que estuvimos hablando de Python, de que tiene un tipado dinámico. Después de eso, aquí era también algo que ya les había comentado, nosotros tenemos que hacer una tabulación, una indentación, este espacio que está en negro, para poder poner todo el bloque de instrucciones que queremos que haga esa función, que queremos que repita cada vez que la mandamos llamar. Si nosotros no pusiéramos esa indentación, nos aparecería un error. Después, ya después de todo el bloque de instrucciones, ponemos este comando que dice return y regresa lo que queramos regresar, ¿no? Ya depende de lo que hagamos dentro de la función, regresamos lo que sea necesario. Pero también, como les comentaba, también no es necesario que regrese nada. Puede que este return no esté en la función y así. Una función se acaba cuando la siguiente línea de código ya no está indentada. Es decir, para Python, todo el bloque de instrucciones que tenga una tabulación va a estar dentro de la función. Pero si la siguiente línea ya no tiene una indentación, ya no tiene una tabulación, entonces para Python ya eso ya no es parte de la función y continúa el código como normalmente lo va a hacer, ¿no? Y por último, en la sintaxis básica de las funciones, pues para mandarlo llamar, es decir, para poder utilizar esa función, utilizamos el nombre de la función y le pasamos los argumentos, ¿no? Abrimos paréntesis y le pasamos los argumentos. Si la función no recibe ningún argumento, pues simplemente no recibe ningún argumento, nada más dejamos los paréntesis vacíos y así de simple. Muy bien, pero bueno. Ya vimos que es las funciones, creo que es más importante, más que ver esto de manera teórica, pues es pasar a la práctica. Para eso voy a abrir Spider. Como les comentaba, yo lo tengo que abrir desde la terminal, pero ustedes lo pueden abrir desde el buscador de Windows. En este caso me abre el archivo que anteriormente estaba haciendo. Abro un nuevo archivo aquí y de una vez lo voy a guardar para cambiarle el nombre. En este caso, bueno, no, yo ya tengo una carpeta como les había comentado, pero se me pierde y se me va la onda. Y en este caso yo voy a guardar el archivo como funciones.py. De una vez lo voy a guardar como funciones.py. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra primera función. Por ejemplo, para eso vamos a utilizar esa sintaxis def, nombre de la función, lo que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a hacer que esta función nos muestre un mensaje. Mostrar mensaje. Si ven que se va pintando de colores, la palabra reservada def está en un color, pero el nombre de la función es otra. En este caso no quiero que reciba ningún argumento, entonces solamente voy a dejar los paréntesis, dos puntos y enter. En este caso, Spider de manera inmediata ya me hace una tabulación, me hace la indentación. ¿Para qué? Para que empiece a escribir el bloque de instrucciones. Y en este caso lo único que quiero que haga es que imprima un mensaje, ¿no? Que muestre un mensaje. Hola a todos. A todos. Esta es mi primera función. Mi primera función. Entonces, cuando demos Enter, nuevamente sigue la indentación y puede seguir así para seguir escribiendo más líneas de código dentro de la función, es decir, más instrucciones, pero en este caso es lo único que yo quiero que me haga la función. Por lo tanto, simplemente pues podemos darle delete, o sea, para quitar ese tab y empezar en una nueva línea. Entonces, ahora lo que quiero es utilizar esa función. Entonces, para eso tengo que poner el nombre de la función, mostrar mensaje, abrimos paréntesis y como no recibe ningún argumento la función, pues no le tengo que poner nada. De esta manera habremos llamado a la función. Y como les comentaba,
Para Python, esto que ya no está indentado, esta parte, ya no es parte de la función. Solamente lo que tiene indentación. Y así, también, como les había comentado, la instrucción puede ser tan larga como tú quieras. O sea, puedes tener una función tan grande como quieras. Voy a correr el programa. Y pues ya me corre el programa y me muestra el mensaje. Hola a todos, esta es mi primera función. Quizás esta es una función muy poco útil, ¿no? Porque simplemente podemos poner el print y ya no. Pero simplemente es un pequeño ejemplo que quería mostrarles para que se dieran una idea de las funciones. Algo que se me había pasado a decir ahorita en la parte teórica es que bueno, la clase anterior les había comentado acerca que las variables en Python son objetos. Las variables en Python son objetos que pertenecen a una cierta clase. ¿Okay? Entonces, dentro de las clases que quizás no lo hemos visto aún, pero lo vamos a ver, podemos definir funciones, pero esas funciones ya reciben otro nombre, ya no se llaman funciones como tal, se llaman métodos. ¿Ok? Las funciones en una clase se llaman, métodos. Muy bien. Y bueno, entonces, como les comentaba, esto quizás es una función demasiado simple, no tiene ninguna utilidad. Más allá de que podemos poner simplemente la línea de código print, pero solamente es un ejemplo. Algo que también a lo mejor ustedes pues todavía no sepan es que las funciones son muy utilizadas, por ejemplo, en las interfaces gráficas como estas, en donde se utilizan para los botones. Cuando tú pulsas un botón, estás mandando llamar a una función, una serie de instrucciones que se tiene que repetir. Entonces, imagínense que nosotros tengamos que crear una interfaz y cada vez que queramos hacer algo, cada vez que presionamos un botón, tengamos que escribir esa serie de instrucciones, pues sería muy pesado. Sería muy pesado. Por lo tanto, pues las funciones nos aligeran esa carga. Por ejemplo, si aquí presiono este botón de correr, lo que hace es que manda a llamar a una función y en ese momento se corre el programa, ¿no? Dentro de esa función lo que hace es correr el programa. O por ejemplo, cuando lo minimizo, lo que hace es mandar llamar a una función que lo que hace es que pues cierra esa ventana, ¿no? También cuando cerramos la ventana, que en este caso no lo voy a cerrar, pero eso es lo que hacen las funciones. Muy bien, entonces vamos a ver pues otra utilidad. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer todo un bloque de código, un bloque de mensajes. Y para esto voy a escribir hoy estamos aprendiendo viendo funciones. Pero también quiero escribir otra cosa. Print. Python es muy divertido, por ejemplo. Y también otro mensaje. Hola a todos. Bueno, quizás el hola a todos. Tendré que ir al principio, pero no se me ocurren muchas cosas que escribir. Solamente quiero plantear una idea. Bueno, imaginemos tener este bloque de mensajes. Que si lo corremos, lo único que va a hacer es que se va a escribir. Bueno, para esto voy a poner aquí antes del hola a todos un salto de línea, que es el guión N. Y si pueden ver, se hace el salto de línea aquí. Ya no se escribe y se escribe en otra, ¿no? Pero imaginemos que este bloque de mensajes lo tengo que repetir muchas veces. Sí, lo que podríamos hacer es tomar este bloque, copiarlo e irlo pegando, ¿no?
Pero siendo honesto, pues eso no parece muy útil. No parece muy adecuado de hacer porque ya se pierde la legibilidad del código. Aquí, por ejemplo, estoy repitiendo instrucciones, pero me está abarcando muchas líneas de código y imagínense si es un proyecto mucho más grande, pues no me parece que sea adecuado. Entonces, para esto también podemos definir una función que cada vez que la mandemos llamar nos imprima todo este bloque de código. Por ejemplo, def y le voy a poner mensaje. Bueno, en este caso lo puse con mayúsculas, pero lo podemos poner con minúsculas mejor. Abrimos paréntesis y los dos puntos no reciben ningún argumento. Y lo que quiero que me imprima, o lo que quiero que me haga es que me imprima todo este bloque. ¿Sí? Para esto lo intenté, entonces le puse la indentación a este bloque. Voy a borrar esto. Pero Python ya toma que todo esto que tiene indentación es parte de la función mensaje. Si la siguiente línea de código ya no tiene una indentación, Python ya lo toma como que no es parte de la función. ¿Sí? En este caso le voy a poner mensaje, pero puedo repetir mensaje y mensaje. Y cada vez, si voy haciendo más cosas en mi código, siempre que escriba mensaje y los paréntesis, o sea, que mande llamar a la función, pues se va a repetir ese bloque de texto, ¿no? Y es más sencillo. Y aquí ya hemos visto, pues, como les digo, un poco más de por qué utilizar funciones. Nos empieza a facilitar la carga de tener que estar repitiendo el código de una instrucción o una serie de tareas. Y ahora vamos a pasar a las mismas funciones, pero ahora quiero definir una función así como nosotros lo hacemos en matemáticas, que recibe argumentos y que ¿cómo se llama? Que recibe argumentos y que regresa un valor. Por ejemplo, voy a definir la función f de x igual a x al cuadrado. Es decir, imagínense que tengan un código y que tengan que llamar siempre una función, porque la van a utilizar siempre durante ese código, pues a lo mejor sería muy pesado estar escribiendo cada rato x cuadrada. Claro que es un suponer, porque poner x cuadrada, bueno, es una función demasiado sencilla. Pero imagínense que sea una función matemática muy larga, pues ahí imagínense que la tengan que estar escribiendo cada vez que lo utilicen, pues no me parece útil, no me parece útil. No me parece adecuado y además sí, bueno, al menos por experiencia también lo digo, en las funciones matemáticas, cuando tú escribes funciones matemáticas muy largas, sí te revuelves mucho, en cómo se escribe y cuando vuelves a leer el código a veces ni le entiendes y tienes que volver a reescribirlo cuando las funciones sí son muy grandes, cuando estas operaciones matemáticas se vuelven muy grandes. Entonces para eso mejor voy a definir una función, que en este caso pues como tal la voy a llamar f de x. Abrimos los paréntesis y en este caso sí le voy a poner un argumento. Ese argumento pues va a ser x, el número que yo le dé. Y dentro de la función lo que va a hacer es hacerme el x cuadrada. Pero en este caso le voy a poner el resultado, o sea la instrucción resultado es igual a x cuadrada. ¿Sí? Que es lo que quiero que me regrese, pero para que me lo regrese yo tengo que poner return resultado. Primero me hace la instrucción, es decir, me hace la operación y después me regresa el resultado. Entonces vamos a mandar llamar a esa función f de x. F de x y por ejemplo vamos a suponer que queremos elevar al cuadrado el número 2. Para esto cuando la mande llamar pues no va a hacer nada, por lo tanto para poder mostrarlo pues tengo que utilizar la función print y luego después de la función print pongo f, dentro de la función print, perdón, pongo f, abro paréntesis y le doy el argumento o lo que necesito que me eleve al cuadrado en este caso. Corremos el programa y nos da 4.
¿no? Que es lo que tiene que dar. Y lo podemos hacer así para cualquier número, por ejemplo 10 nos tiene que dar 100, entre otras cosas, ¿no? Generalmente para este tipo de funciones que son chiquitas o que pueden ser un poquito más largas, por ejemplo, f de x igual a x al cubo más la exponencial a la x más seno de x, eso es un suponer, es una función hipotética la que estoy planteando. Generalmente para este tipo de funciones que a lo mejor no son tan largas, pero sí te ocupan espacio, en lugar de utilizar esta función, se utiliza otra función que se llama función lambda, que son conocidas como funciones anónimas y que son más fáciles de utilizar porque solamente las defines en una sola línea de código. Pero estas funciones las vamos a ver más adelante, porque esto va dentro de lo que se conoce como programación funcional. Pero solamente para que lo tomen en cuenta ese tipo de cosas. Porque sí, esta sintaxis de def, yo pienso, o al menos es lo que yo hago, lo utilizo para funciones que son muy largas. O sea que sí son instrucciones largas, o a lo mejor no tan largas, pero sí que se tengan que repetir mucho. Y que, bueno, como al menos les digo yo la práctica que tengo es que si son funciones matemáticas utilizo esta función lambda. Ya después se las enseñaré. Ahora, vamos a hacer otra función. Vamos a hacer una función que me sume dos números. Por ejemplo, perdón, voy a abrir def y lo voy a poner sumar, ¿no? Porque quiero que me sume dos números. En este caso, como voy a sumar dos números, en todos los argumentos tienen que ser dos variables, x y y. Otra cosa que a lo mejor no comenté, pero porque apenas lo estamos viendo, es que, bueno, en otros lenguajes de programación, por ejemplo en C o C++, dentro de los argumentos tú también tienes que definir qué tipo de datos son esos argumentos. Por ejemplo, si van a ser enteros, si van a ser flotantes o si van a ser caracteres, entre otras cosas. Para esto lo que yo quiero es sumarlo. Puedo poner resultado igual a x más y. Pero, bueno, y esto también es una práctica de programación. Si son cosas inmediatas en una función, no es necesario definir una variable para hacer la operación y luego retornarla. Podemos retornar de manera inmediata. Return, x más y. X más y. Entonces, esta función lo que nos hace va a ser sumar números. En este caso, por ejemplo, lo que quiero hacer es print. Voy a utilizar esta función sumar y voy a sumar 2 más 3, ¿no? Ahí. Tienen que ir dentro de los paréntesis de la función. Aquí pueden ver sumar y le paso los dos argumentos, 2 y 3. ¿Sí? Imprimimos y nos tiene que dar 5 porque lo está sumando. Ok. Muy bien. También cuando una función nos regresa un valor, nos retorna valores, nosotros podemos guardarlos en una variable, porque a lo mejor eso que nos regrese la función lo vamos a utilizar varias veces. Entonces también lo podemos guardar en una variable. Entonces podemos ponerle x igual a sumar y le podemos poner 10 y 10. Entonces en este caso lo que nos regrese la variable sumar lo que nos regrese la función sumar, perdón, lo va a guardar en la variable x y ya después podemos utilizar x como nosotros queramos. En este caso simplemente la voy a imprimir, solo para que veamos.
y aquí está el 20, ¿no? Por ejemplo, lo que también puedo hacer aquí en el print, si quiero imprimir varias cosas, es algo que no había comentado. Por ejemplo, quiero poner la suma es 2 puntos para que me muestre la suma, y ahora que quiero mostrar el resultado, pongo una coma y pongo lo siguiente que quiero imprimir, que es la X. También puedo seguir imprimiendo más cosas, por ejemplo Python y cosas así, y se van a imprimir en la misma línea. Pero para separar esas cosas que quiero imprimir, utilizamos la coma dentro del print. Ahí vamos a ver qué ocurre cuando imprimimos. Nos dice la suma es 20, ¿no? Muy bien. Pero también las funciones no solamente pueden regresar un valor, pueden regresar varios valores. Por ejemplo, imaginemos que también esta función la va a multiplicar y va a sumar. Entonces le voy a definir mejor una nueva función, voy a poner sumar, multiplicar. Si sume o multiplique dos números, ¿no? Igual X y Y. Y como quiero sumar y multiplicar esos dos números, le pongo X más Y y luego coma y el otro resultado que quiero hacer. Y así se puede hacer para varios resultados, ¿no? El siguiente resultado es que me multiplique esos dos números. Entonces, si yo le doy print, sumar, multiplicar, abro paréntesis y le doy dos números cualesquiera, 1 y 1, por ejemplo, los más sencillos, creo yo, lo que hace es que me regresa las dos resultados que tiene que hacer esa función. Me lo regresa entre paréntesis. Estos paréntesis significan que es una tupla, pero ahorita más adelante vamos a ver lo que es una tupla. Pero también para eso, como les digo, lo pueden guardar en variables. Para esto mejor voy a tomar esto y lo voy a hacer hacia arriba. Entonces voy a poner la variable suma, coma, luego multiplicación igual a sumar multiplicar, es decir, mando a llamar sumar a la función sumar multiplicar, y lo que hace es que en la primera variable que yo estoy definiendo me va a guardar lo primero que retorne. En la segunda variable que estoy definiendo me regresa lo segundo que retorne la función. Y aquí puedo ya imprimir suma multiplicación. Y como pueden ver, ya me imprimió el 2 y el 1 separados, ya no entre paréntesis, entre una tupla. Muy bien. Entonces, bueno, creo que hasta aquí sería todo por esta parte. Todavía podemos hacer otro ejercicio, pero en unos momentos más lo hacemos.